Les saludamos en este momento en el que nos conectamos una vez más para recibir la palabra del Señor. Y para nosotros es un gran gusto poder llegar a cada uno de ustedes, de sus vidas, donde quiera que se encuentren, con un mensaje auténtico de la palabra del Señor. Nos encanta y es nuestra pasión poder llevar a sus vidas, a sus corazones, qué es lo que Dios dice a través de su bendita palabra, para que podamos poner por obra sus enseñanzas, sus mandamientos, sus estatutos, porque son ellos nuestra vida, son nuestro camino, que nos garantizan y nos aseguran un futuro prometedor, un futuro de victoria. Así que hoy me siento complacido de poder llegar a ustedes para compartir dos enseñanzas. Hoy será la primera parte donde vamos a enfocarnos en un elemento clave en cuanto a lo que tiene que ver al servicio cristiano. Y ese elemento tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver nuestro servicio con respecto a la Biblia? Creo que tiene que ver todo, porque hay una relación estrecha entre lo que dice Dios en su palabra y cómo debemos nosotros desarrollar la tarea, la misión, el servicio que Dios nos ha encomendado. Y es lo que pretendo en estas dos enseñanzas compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, y espero que por favor preparemos la disposición de nuestro corazón y también la disposición para tomar notas en los próximos minutos de lo que Dios nos va a enseñar. Oremos al Señor. Padre bendito y Dios eterno y bueno, es para mí un gran honor apartar nuevamente este tiempo para dirigir, oh Dios, mi corazón hacia cada oyente, hacia cada persona que se dispone a recibir tu palabra. Úsame como un instrumento, como un canal humilde, sencillo, pero contundente, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada en cada corazón que reciba la instrucción. Señor, háblanos de una manera muy eficaz para poder entender esa correlación, para poder entender esa cohesión que hay entre lo que dice la Biblia y lo que somos llamados a hacer como siervos del Señor. Háblanos, por favor, porque nos disponemos a escuchar tu voz en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar en esta primera parte sobre la Biblia y el servicio. Y vamos a estar tocando algunos elementos fundamentales que encontramos especialmente en la vida de un gran reformador, de un gran siervo de Dios, de un gran hombre que se dispuso a hacer la tarea que Dios le había encomendado, pero a la manera de él. Mira qué importante es que nosotros estemos siempre atentos a hacer la misión de Dios a la manera de Dios. Y la clave para tener éxito en este emprendimiento pero tan noble radica precisamente en ser oidores y hacedores de la bendita palabra del Señor. Hoy más que nunca, los siervos de Dios, los líderes que estamos sirviendo al Señor en las diferentes iglesias, los hermanos que se congregan y que activamente sirven en ministerios, en espacios de servicio, debemos darle prelación, debemos darle suma importancia a qué dice la palabra con respecto al servicio. Y es que encontramos una referencia muy interesante acerca de Esdras, escrita allí en el libro propio de él, Esdras capítulo 7, y quiero que me permitan por favor hacer lectura de los versículos 6 al 10 en la Reina Valera de 1960. Esdras capítulo 7 versículos 6 al 10. Dice la Sagrada Escritura: Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.
Y el versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué poderoso o qué poderosa descripción la que encontramos sobre la vida de este siervo del Señor. Entonces, la vida de este gran reformador se convierte en un ejemplo para todos nosotros, los que anhelamos ser instrumentos de Dios para llevar a cabo reformas espirituales, ya sea en nuestra propia vida, en nuestra familia, en la iglesia a la cual Dios nos da el privilegio de congregarnos, y también al mundo en el que Dios nos permite también relacionarnos a diario. Entonces encontramos que la palabra del Señor da testimonio acerca de Esdras, diciendo que fue un hombre, un maestro versado en las Sagradas Escrituras, en la ley del Señor. Tanto que fue reconocido por el mismo rey y apoyado por el Dios de Israel. Lo acabamos de leer en Esdras capítulo 7, versículo 6. Es tan hermoso encontrar esta referencia bíblica relacionada con un siervo de Dios, porque si hay algo que describe la palabra con respecto a Esdras, es que fue un hombre que primeramente se dedicaba con diligencia a su trabajo. O sea, la misión que él entendía que había recibido de parte de Dios se convirtió en su pasión de vida. Él comprendió y él entendió que lo que se le había delegado no era cualquier tarea ni cualquier cosa, y por eso se consagró, le dio su alma, su vida, le entregó todo su ser a ese trabajo, a esa misión. Y esta perspectiva y esta actitud de valorar la tarea divina lo llevó también a ser una persona determinada en estudiar la palabra de Dios. Entendió que la única manera para poder tener éxito en desarrollar todo lo que Dios le había delegado sería convirtiéndose en un escudriñador de las verdades de Dios a través de su ley, a través de su palabra. Entonces este hombre determinó convertirse en un estudioso de la palabra de Dios con todo el corazón. Qué ejemplo tan lindo para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Todos los que tenemos el anhelo y hemos recibido el llamado de servirle, y no solamente a los que estamos de tiempo completo, sino a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo y que sabemos que hemos recibido de parte de Dios un llamado al servicio, debemos adoptar esta determinación de Esdras, la determinación de estudiar la palabra de Dios con todo el corazón. Toda reforma espiritual tiene sus raíces precisamente en la palabra de Dios. Y por eso se hace tan importante, sobre todo en este tiempo, donde necesitamos urgentemente otra reforma. Necesitamos retornar precisamente a la palabra del Señor. Volverle a dar centralidad, importancia. Volver a acercarnos con respeto, porque hasta eso se ha perdido. Tenemos que volver a rescatar ese temor santo ante la palabra de Dios. Y esto no es como algunos de pronto pretenden interpretar, que esto es bibliolatría. De ninguna manera, esto no es bibliolatría. Esto se llama entendimiento. Esto se llama respetar verdaderamente a Dios, porque quien respeta su palabra y ama su palabra está respetándolo y amándolo a Él mismo. Por eso dice el Salmo 1, versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces habrá un resultado formidable para aquellos que centran su vida de servicio en la palabra de Dios, y es que darán fruto en su tiempo. Sus hojas no se secarán y todo lo que hagan prosperará. Todo siervo de Dios que quiera verdaderamente dejar una huella, que quiera verdaderamente dejar una marca para las siguientes generaciones, marcas que sean dignas de ser seguidas, entonces debe convertirse en un verdadero estudiador, en un verdadero practicante de la palabra del Señor. Porque no es solamente estudiar las Escrituras, sino también ponerlas por obra. De hecho, predicar y no aplicar
la palabra de Dios es algo sumamente peligroso. Encontramos casos como 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 hasta el capítulo 4, versículo 5. Y quiero que por favor me permitas hacer esta lectura porque es muy, muy importante. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Permítame, escucha esto. Mira el riesgo de pronto estudiar o de predicar, pero no aplicar la palabra del Señor. Mas no, vamos a leerlo nuevamente, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, con todas me ha librado el Señor. Y dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y termina diciendo el apóstol, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oh, gloria al Señor. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a su hijo Timoteo la importancia de ser coherente entre predicar la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra del Señor, porque de lo contrario estará exponiéndose a peligros, que es lo que estamos notando en estos últimos tiempos. Hay un crecimiento impactante, yo diría exponencial, de apostasía. La apostasía tiene que ver precisamente con esa clase de doctrinas que suenan novedosas, que suenan fantásticas, que suenan muy bonitas, pero que quienes las están enseñando en su vida real, en su vida personal, en su vida íntima, no están practicando absolutamente nada de eso. Tiene que haber una coherencia entre lo que predicamos y cómo vivimos. Ahora, en el caso de Josué, vemos también que Dios le instruye diciéndole que si quiere tener éxito en su labor, entonces él tiene que aprender a meditar, pero también a guardar la palabra de Dios. Ahí está la clave para el verdadero éxito. Josué capítulo 1, versículo 8. Usted lo tiene ya en mente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, estudiar. ¿Para qué? Para que guardes, es decir, para que pongas por obra, para que practiques, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, creo que es indispensable en este tema que hoy estamos abordando de la Biblia y el servicio, entender y comprender que quienes somos llamados a servir debemos tener definitivamente un plan de educación continua de la palabra del Señor. Todo cristiano que verdaderamente tiene mentalidad de siervo, no esa clase de cristiano que está buscando quién le sirva y buscando jerarquías y posiciones en el servicio, no.
Hablo de aquellos que verdaderamente tenemos mentalidad de siervos, porque esa es la mentalidad que tenemos que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Somos llamados primordialmente es a ser siervos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser intencionales en desarrollar prácticas continuas de estudiar de manera consciente la palabra de Dios para ponerla por obra. Después de haber estudiado con diligencia, entonces el llamado que nos hace la misma palabra de Dios es a practicarla. Y cuando estamos practicando lo que estudiamos, entonces tendremos la autoridad para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Enseñar a otros la bendita palabra del Señor. Entonces entienda por favor estos pasos importantes. Por eso es que el apóstol Pablo se lo dijo también a su hijo Timoteo. Muy importante lo que hay que hacer, ¿verdad? Primeramente, tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios, a ser intencional en constantemente exponerte a las verdades de la Biblia. Segundo paso, tan pronto tengas la claridad de la verdad de Dios para tu vida y ella te confronte, entonces date la oportunidad de aplicar esa verdad en tu espíritu, en tu vida, en tu mente, en todo tu ser, y que empieces a ver el fruto de la transformación. Y cuando empiezas a ver ese fruto de transformación, el siguiente paso será dar a conocer, enseñar a otros la palabra. Y Dios respaldará eso porque hay coherencia en tu vida. La palabra de Dios debe convertirse en la guía en todo momento. Nosotros reconocemos que con el regreso de los expatriados, tanto en el tiempo de Esdras como en el tiempo también de Nehemías, los grandes reformadores de esa época lograron lo que lograron a través del servicio que Dios les encomendó. Fue precisamente porque le dieron centralidad, le dieron importancia a la palabra de Dios. Y esto es algo con lo que la iglesia de este tiempo tenemos que estar muy atentos a no descuidar. Queremos ver una transformación en la sociedad, queremos ver un cambio verdadero, sustancial, esencial en las vidas de cada persona. Pues tenemos entonces que volver a centralizar la palabra, volverla a colocar en el centro de atención de nuestra fe. Porque la fe de este tiempo, lamento decirlo, está colocando su base en cualquier cantidad de cosas, de circunstancias, de filosofías, menos de la palabra del Señor. Y si de pronto se toma algo de la Biblia, se toma de manera descontextualizada para poder justificar un punto de interpretación personal, un punto de interpretación privado, para poder seguir avanzando hacia un deseo mezquino, hacia de pronto un propósito personal. Entonces, centrémonos en la palabra del Señor. ¿Quieres ver una reforma en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu nación? Es importantísimo volver a darle seriedad a la palabra de Dios en nuestra vida. Empecemos a estudiarla con ahínco, con seriedad. Empecemos a acercarnos al texto de la palabra de Dios con respeto, porque es la palabra de Dios. No es un libro más de tantos de los que estamos acostumbrados a leer y que cuando nos aburrimos lo cerramos y nunca más lo volvemos a abrir. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que debe ser tomada en serio. Es la palabra que tiene que ser vivida. Es la palabra que tiene que ser obedecida para que también pueda ser dignamente predicada. Note por ejemplo Esdras capítulo 7 y note también Nehemías capítulo 8. Dos grandes reformadores que en verdad pudieron tener la autoridad y el respaldo de Dios para generar una reforma, para generar una transformación, porque fueron personas que le dieron importancia a la Biblia. El verdadero avivamiento y el retorno a Dios solamente se da cuando se le da lugar a la palabra del Señor. De lo contrario, si la Biblia no tiene la preeminencia en esos moveres o en esas revoluciones espirituales, será simplemente bullicio, como esa espuma que al principio crece y al poco tiempo empieza a desvanecerse. Todo creyente que quiera mantener verdaderamente su vida en avivamiento,
debe tomar muy en serio la lectura, el estudio, la práctica y la predicación de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 14 al capítulo 4, versículo 5 que acabamos de leer, te entrega las herramientas y te entrega la tesis de esto que estamos hablando. Mis amados hermanos y amigos, la respuesta que debemos nosotros siempre dar a la predicación de la palabra de Dios debe ser el arrepentimiento. Cada vez que tengamos el privilegio de escuchar la palabra del Señor de manera predicada, debemos ser tan sensibles para que cuando ella nos confronte con algo en lo que estamos errando, con algo en lo que estamos fallando, la actitud de nuestro corazón no sea de justificar ese error. Nuestra actitud no sea de pronto una actitud de orgullo o vanagloria, sino todo lo contrario, de arrepentimiento, pero de un arrepentimiento genuino, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos agraviado nuestra comunión con el Señor. Esdras capítulo 9, Esdras capítulo 10 y Nehemías capítulo 9 nos muestran precisamente cuál fue la respuesta del pueblo cuando Dios se dispuso de una manera directa y especial a ministrar la palabra de Dios ante el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintió. ¿Qué hizo el pueblo? Buscó cómo enmendar su error, cómo enmendar verdaderamente esa mala actitud. Lo mismo le sucedió al hijo pródigo en esa famosísima parábola de nuestro Señor. Lo mismo sucedió. Hubo un genuino arrepentimiento en el hijo pródigo. Allí en Lucas capítulo 15 usted puede leer y darse cuenta que cuando ya llegó a esa parte más humillante de su vida, volvió en sí, volvió a recordar lo que había en casa de su padre, volvió a escucharme, a recordar, me imagino, todo lo que su padre le había dicho. Y sin embargo, Dios, reflejado en este padre, le ministró restauración cuando decidió volver a él. El padre tenía sus brazos abiertos, el padre tenía su corazón dispuesto para recibirle. Pero es tan importante comprender que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y es tan importante que nos dispongamos a oír la palabra del Señor. Por eso la predicación es fundamental. La predicación es esencial. Entonces, es imperativo que nosotros, que nos llamamos siervos de Dios, que nos llamamos líderes del reino del Señor, nos dispongamos a centralizar nuestra vida en la palabra, a centralizar nuestra vida en las Santas Escrituras. Permítame, por favor, leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice la palabra: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mira, qué importante es oír la palabra del Señor. Pablo le está diciendo a los cristianos de Colosas que desde el día que ellos se dispusieron a oír el bendito evangelio, sus vidas empezaron a recorrer un camino diferente, un camino de transformación, un camino de reformación en sus vidas. Ahora bien, quiero terminar esta primera parte diciéndote que hay una lucha en este tiempo y se está haciendo cada vez más evidente, y es la lucha por la verdad. Todos hemos sido testigos de las cosas que se están suscitando en estos últimos tiempos y cómo se están utilizando eventos que captan la atención mundial para poder, a través de esos eventos, enviar mensajes que abiertamente buscan desvirtuar la verdad de la palabra, que buscan ridiculizar la verdad de Dios. Yo creo que usted sabe muy bien a qué me estoy refiriendo, a lo que está sucediendo en estos días
Pero esto debe a la iglesia de Cristo, la iglesia que ama la palabra, la iglesia que valora las Santas Escrituras, debe llevarnos entonces a darle más fortaleza, a darle más importancia, a darle mayor relevancia a las Escrituras, tanto como para estudiarlas, como también como para vivirlas. Porque es que esa es la batalla más grande que hoy se está librando dentro de la iglesia y fuera de ella, porque no es una batalla solamente externa, sino una batalla interna. La sana doctrina definitivamente hoy día está bajo ataque. Estamos hablando de una guerra espiritual que está ocurriendo en las iglesias cristianas de hoy día. Y esa falta de unidad con respecto a la verdad está generando entonces un mal enfoque, está prácticamente proyectando un mensaje débil ante el mundo. Y por eso hoy más que nunca debemos tomar una decisión sensata, y es la decisión de volver a respetar el texto sagrado, volver a respetar los fundamentos del cristianismo bíblico, del cristianismo auténtico. No me queda tiempo, pero quiero decirte que por favor lea, para complementar esto que te estoy diciendo, lea 2 a Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 26. Y allí usted va a encontrar todo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habló acerca de lo que iba a ocurrir. 2 a Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante. Allí se va a dar cuenta usted la importancia de nosotros tomar conciencia como soldados de Cristo. Esto es una guerra espiritual, esta es una batalla donde no debemos estar dormidos. La verdad se encuentra en estos momentos en guerra, está siendo atacada por debajeada, está siendo ridiculizada. Y la iglesia, que dice la palabra del Señor que somos columna y baluarte de la verdad, tenemos la responsabilidad de no quedarnos callados, sino de proclamar con mayor fuerza, con mayor contundencia, con mayor convicción la verdad de las Escrituras. Y la manera más contundente de hablarle al mundo la verdad no es solamente verbalmente o de manera verbal, sino también con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio. Muchos no entienden, o muchas personas no están conscientes del peligro que existe por no atenernos debidamente a la palabra del Señor. Hay mucho creyente que está jugando con fuego, que está sintiéndose atraído por ideas subjetivas, por doctrinas que no se encuentran en la Biblia, pero que, como lo he dicho, suenan muy espirituales. Declaraciones que en realidad son controversiales. Hay mucho creyente que está utilizando los medios de comunicación como las redes sociales para hablar temas de los cuales a veces ni tiene el conocimiento profundo, real, sino que simplemente quiere dar su punto de vista para de pronto generar comentarios, para de pronto generar me gustas, like, para poder de pronto monetizar. Lamentablemente se está utilizando todo esto y esto está haciendo daño, porque entonces hay mucha gente que verdaderamente tiene sed de conocer de la palabra y llega a esos lugares y empieza a beber de esas interpretaciones erróneas, de esas interpretaciones irresponsables, y lo que termina es envenenando su fe, porque son declaraciones controversiales a la verdad de la Biblia. Y esto está invadiendo lamentablemente la iglesia, y esto está desviando a los creyentes de la fe sincera a Dios. Que Dios nos ayude. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 16. Allí encontramos la predicción que Dios a través del apóstol Pablo dijo sobre la apostasía de los últimos tiempos. Lea por favor en casa este segmento bíblico. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al
16. El diablo definitivamente está haciendo una labor destructora en el área de la doctrina y de la verdad bíblica. ¿Para qué? Para poder confundir a los creyentes, para poder confundir a los cristianos y mantenerlos desviados, divididos, haciendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. La iglesia lamentablemente se ha vuelto religiosa. La iglesia está perdiendo esa capacidad de expresar vida, porque a eso fue llamada, a proyectar la vida de Jesucristo. Pero lamentablemente muchas veces lo que proyectamos es religiosidad barata, vacía, religiosidad que en verdad, en lugar de edificar, lo que hace es destruir. Entonces me parece que es muy importante que nosotros le prestemos atención. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos señalan claramente que estamos en una guerra espiritual. Estamos en un tiempo donde los cristianos no podemos dormirnos. Los cristianos bibliocéntricos y cristocéntricos necesitamos entender y comprender que estamos en pie de guerra. Estamos en pie de guerra y que debemos cuidarnos de no ser desviados de nuestra fe. Que debemos cuidar la sana doctrina, la doctrina de la verdadera salvación que se da a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, de nada más. Por eso es que el apóstol Pablo es pero muy insistente en que el ministro de Dios, el siervo de Dios, los que servimos al Señor, debemos estar recordándole al resto de la feligresía una y otra vez de qué es que se trata verdaderamente la vida cristiana, de qué es lo que verdaderamente debe enfocar la vida en Cristo cada persona. Cuidémonos de las falsas doctrinas, cuidémonos de estos tiempos peligrosos. No nos dejemos llevar en el juego satánico de utilizar la Biblia solamente para contender, de utilizar la Biblia solamente para poder paralelizar interpretaciones personales, o para de pronto mirar teorías con respecto a cierto tema de la Biblia. No nos quedemos en esas fábulas que generan solamente controversia y que podemos durar horas, días hablando sobre eso y no llegaremos a ninguna edificación. Lo más probable es que se abran más las brechas. Entonces, entendamos que la palabra del Señor no es para contenderla. La palabra del Señor es para vivirla, para ponerla por obra. El argumento más contundente frente a las personas que nos rodean, para convencerlas de que la palabra de Dios es la verdad, es nuestro cambio de vida, nuestra transformación. Como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, somos llamados a no malgastar el tiempo en fábulas, a malgastar el tiempo de pronto en doctrinas diversas y extrañas. No, ocupémonos de la sana doctrina, ocupémonos de cada vez que apartemos tiempo para acercarnos a la Biblia, encontremos lo que Dios nos dice para nosotros, y cuando seamos confrontados con nuestro pecado, entonces dispongámonos a cambiar, y el Espíritu de Dios que habita en nosotros, con ese testimonio poderoso, nos facultará para poder vencer. Termino con las palabras de John MacArthur, que escribió en su libro Verdad en Guerra. Él dijo: el credo del diablo a menudo tiene pocos elementos de verdad, elegidos cuidadosamente en la mezcla, pero siempre diluidos y minuciosamente mezclados con falsedades, contradicciones, representaciones erróneas, distorsiones y toda otra perversión imaginable
de la realidad. Por eso es tan importante, vuelvo a repetirlo, que nosotros, cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de consagrar nuestra vida para lo que Él nos mandó a hacer, nos paremos y nos centralicemos en la bendita palabra del Señor. Es ese faro de luz que tenemos en medio de toda la oscuridad maleante que nos rodea. Oremos al Señor. Padre bendito, te agradezco por este bello momento que me regalas para compartir, Señor, esta primera parte de esta enseñanza enfocada en la Biblia y el servicio. Señor, necesitamos volver a la centralidad de las Escrituras. Necesitamos volver a pasar todos nuestros afectos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones con respecto al servicio cristiano, pasarlo por las Escrituras, para que no terminemos desarrollando un ministerio o desarrollando una tarea X o Y encomendada por Dios a nuestra manera, porque sería un fracaso, porque sería entonces formar parte de aquel grupo que un día, cuando se presente delante de Cristo, vaya delante de Él y le diga: nosotros predicamos en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos cualquier cantidad de señales, y el Señor les va a decir: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, es tan importante que nosotros cotejemos nuestro servicio, nuestro llamado ministerial, lo podamos cotejar a la luz y a la dirección de las Santas Escrituras. Sea tu palabra esa lumbrera, sea tu palabra ese manual en el cual nos podemos guiar para poder hacer las cosas que Dios nos ha encomendado a la manera de Él y no a nuestro capricho. Por favor, capacítanos para llegar a ser verdaderos siervos fieles, siervos buenos y fieles, y no terminar siendo siervos malos y negligentes. Ese es el llamado que tú nos haces hoy a través de tu palabra, y pido que cada uno de mis hermanos y de mis amigos que han recibido esta enseñanza podamos prestarle atención. Revisemos la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Aquello que llamamos servicio cristiano. Ayúdanos, mi Señor, y por favor capacítanos para volver a centralizar nuestra vida en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia preciosa y mis amados amigos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, y no olvide que tenemos nuestra segunda parte de esta preciosa enseñanza en la próxima emisión del miércoles. Que Dios me les bendiga. Un abrazo para todos.